para que tengas más tiempo en el curso. Bueno, yo voy a hacer una breve presentación, y luego Gabriela Pereira les va a presentar un poco más sobre el trabajo de Salomón. Sin embargo, yo lo conozco a Salomón de la facultad, ¿no? El primer año que me tocó ser docente como invitado, en primer año, era invitado todavía, ¿no, Salomón, esa vez? Sí, sí, así es. Sí. Entonces, Salomón era mi ayudante, ¿no? Era el auxiliar del taller. Y bueno, lo invité a Salomón justamente por esa relación de amistad que se hizo a partir de ese momento, ¿no? Salomón ha apoyado mucho el taller, ha sido fundamental el trabajo que él ha desarrollado conjuntamente con los estudiantes y conmigo, ¿no? Como taller lo hemos llevado muy bien y podría decir que, bueno, tengo 4 ayudantes que han pasado conmigo, digamos, que han estado conmigo, de los que me acuerdo, que bueno, en el área de taller, porque en las otras materias he tenido también otros auxiliares, ¿no? Y en prefacultativo. Sin embargo, en taller ha marcado mucho porque los 4 auxiliares que me han tocado son muy diseñadores, digamos, ¿no? Cada uno tenía sus potencialidades. Esperemos que este año nos toque también otro ayudante, otro auxiliar, así con esas características. Y Salomón ha sido, bueno, yo sin querer tener preferencias, digamos, pero Salomón ha sido uno de los mejores ayudantes de la ciudad, ¿no? Creo que ha sido el mejor hasta ahora. No, ha sabido apoyar por el lado de docencia y por el lado de estudiantes, ¿no? Ha sabido, él notaba las flaquezas, digamos, en la docencia, que cosas por tiempos a veces uno no puede concentrarse en unas flaquezas que existen dentro del taller, ¿no? Y Salomón era el que respaldaba eso, ¿no? Especialmente, por ejemplo, el tema de Photoshop, ¿no? El tema de diagramación, el tema de las maquetas, de las presentaciones. Salomón se ocupaba en esa parte de apoyar a los chicos, les daba cursos en horarios extras a veces y a veces en horarios que habíamos dialogado conmigo alguna clase después de un horario, él se quedaba con los chicos, digamos, ¿no? Entonces, es por eso que yo lo invito a Salomón, ¿no? Y siempre está dispuesto él a colaborar, siempre está dispuesto a apoyar, y eso es lo genial de Salomón, ¿no? Que siempre puedes contar con él, ¿no? Eso es lo buenísimo que tiene Salomón. Entonces, Gabriela, te lo dejo para que tú lo presentes oficialmente, por favor. Gabriela nos va a apoyar ahora. Estamos armando un equipo, hemos hablado sobre Arquidosis, se llama el grupo, donde vamos a ir desarrollando este tipo de conferencias y Gabriela es parte de este equipo fundamental. Bueno, eso más adelante lo vamos a discutir, este grupo, cómo se ha iniciado, etcétera. Pero Gabriela, te lo dejo, por favor. Muchas gracias, chicos. Los dejo con Salomón y con Gabriela. Muy bien, en principio tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos a este curso de explicación del arquitecto Salomón Espejo. Les comento un poco, se va a inaugurar un programa de lo que es Arquidosis, que se ha iniciado con la idea de la Facultad de Arquitectura de la UNSA, de la carrera de Arquitectura, juntamente con la dirección y el arquitecto Fernando Martínez y mi persona. Entonces, vamos a dar inicio y tenemos un invitado muy especial que es Salomón Espejo. Vamos a hablar un poco de la biografía del arquitecto Salomón. Salomón Espejo Quispe tiene un grado académico de licenciado en arquitectura. Su enlace laboral es fotografía y diseño gráfico. Dentro de su perfil es técnico auxiliar del Ministerio de Culturas y Turismo 2015, arquitecto proyectista, gobierno Autónomo Municipal de Tupiza 2018 y 2019, fundador de la página Pura Arquitectura, fundador de Mente Propia, estudio de arquitectura y arte. Como experiencia académica, el arquitecto Salomón es miembro comisión organizadora del Arquisur, con sede en La Paz, Bolivia 2014. Tuvo una
Workshop, noveno de la BIAU Rosario, Argentina 2000. Fue miembro Sociedad Científica de la FADO, UNSA 2015, participación en taller virtual en Red Arquisur, sede en Mar de Plata, Argentina 2016. Participación internacional de Workshop, conferencia IFLA Américas, Urbio 2016. Panamá, Ciudad de Panamá 2016. Miembro Centro de Difusión Académica FADO, UNSA 2017. Invitación internacional, diseño de cartel, mes de paisaje 2017. Miembro comisión organizadora del 13º Bienal de Arquitectura Bolivia 2017. Organizador y coordinador de la primera exposición de auxiliares de cátedra de la FADU, UNSA, en la primera versión 2018. Fotógrafo oficial en muchas organizaciones y coordinador de varios concursos de fotografía. Participación en varias exposiciones de fotografía y concursos de arquitectura nacional e internacional. Facilitador y expositor en varios concursos y cursos de Photoshop, rinoceros, presentación de fotografía. Entre los reconocimientos más importantes, obtuvo el tercer lugar en los municipales multidisciplinarios en la primera versión 2017, Centralidades Urbanas, San Pedro, categoría académica, Gobierno Autónomo Municipal. De esta manera le presentamos al arquitecto Salomón y vamos a explicar un poco sobre el curso que va a llevar adelante del curso virtual de Photoshop para arquitectura. Como introducción vamos a tener jerarquía de información en láminas, zonificación e información, ejemplos de láminas de presentación para la elaboración de paneles de arquitectura. Tenemos 2 sesiones. En la primera sesión, creación de pinceles para ambientación, postproducción en elevaciones, postproducción en espacios exteriores. Como segunda sesión tenemos, dentro de la primera sesión, zonificación de áreas, zonificación y diagramas. En la segunda sesión, volúmenes isométricos, postproducción para la generación formal. Y por último tenemos la diagramación, estudio de sombras, iconos como recurso de información visual. De esta manera, le damos la bienvenida al facilitador arquitecto Salomón Espejo Quispe, quien nos dará a conocer todo este material que tiene él preparado. Bienvenido, arquitecto Salomón, y le damos la palabra, por favor. Ya, listo. ¿Me escuchan todos, verdad? Buen día, buen día. Buen día, Arqui. Buenos días, compañeros, ¿cómo están? Vamos a empezar con el cursito, más que todo como una exposición, una introducción. Ya, voy a compartir y si hay alguna, voy a compartir la pantalla y si hay alguna, quizás algún defecto que no se ve la pantalla que estoy explicando, me dicen, ya me van a interrumpir nomás, no hay problema. ¿Ya? Bueno. Se ve, ¿verdad? La primera pantalla. Me dicen nomás, no hay problema si me quieren cortar o hay alguna duda, me dicen nomás y vamos a estar tratando de poder responder a las dudas que tengan, ¿vale? Bueno, yo creo que todos están viendo la primera portada. Ya, este curso más que todo lo he dividido en 2 partes, en donde voy a tratar de explicar como una introducción a lo que se refiere Photoshop para arquitectura y otro para poder ver algunos efectos, como les decía, como en la primera sesión donde les voy a dar un poquito para quizás a los que no saben, ¿no? Me refiero crear algunos pinceles donde va a ser aporte en sus planos de arquitectura, ¿no? Entonces, puse esta portada de acá, del Banco Nacional. Es una ilustración y bueno, ustedes se preguntarán, digamos, cuál efecto en algún sentido que yo he utilizado. Muchos, los que ya saben manejar Photoshop, obviamente ya tienen su técnica y todo eso, ¿no? En ese sentido, yo he logrado tratar de hacer 3 fases con mi técnica, ¿no? O bueno, con una técnica que quizás es singular de muchos ilustradores o de diseñadores gráficos.
¿ya? Como ustedes pueden ver, hay tres imágenes donde se está desglosando. ¿Ya? El resultado es un poco más simétrico, ¿no es cierto? Entonces, yo les quería mostrar esto porque acá en el Photoshop muchos podemos hacer este efecto, ¿no? Con solamente seleccionar la imagen e irse a filtro, ¿no es cierto? En galería de filtros y pueden tener estos efectos de acá, ¿no es cierto? O sea, pueden lograr, o sea, el Photoshop obviamente es amplio para hacer estos efectos, en fin, cada quien puede utilizar como uno quiera, ¿no es cierto? Aquí un efecto cómic le dirían, ¿no? Otros, en fin, pero me he dado un poquito la molestia, pero no era una tan molestia porque este edificio, como ustedes pueden ver, es una repetición, ¿verdad? De pisos en realidad en estas losas. Entonces, solo lo que yo he hecho es agarrar una selección de un piso, después multiplicarlo obviamente en el sentido vertical y hacer unas líneas, en fin. Como ustedes verán, para hacer una lámina de arquitectura, no siempre a veces pueden hacer copiar, pegar o tomar una fotografía de su proyecto y pegarlo y ya está, ¿no es cierto? Entonces, el detalle es que siempre tengamos esa paciencia o darle ese cariño a cada, porque además es tu proyecto, ¿no es cierto? Entonces, no simplemente vale presentar por presentar, ¿no es cierto? Entonces, ese es el sentido que yo he realizado para que podamos un poquito visualizar. Obviamente, igual les digo de que en Photoshop hay muchos que no les gusta manejar, por ejemplo, para hacer estas ilustraciones hacen otros en el programa de Illustrator, ¿no es cierto? Entonces puedes manejar acá y es mucho más práctico porque te genera en vectores, entonces es mucho más fácil y si quieres volver a reutilizar tu imagen para ¿qué te digo? Un cartel de, no sé, de 2 por 2 metros y tu dibujo va a estar, tu ilustración va a estar igual, nítido. Pero en Photoshop también se puede manejar, o sea, ambos programas para poder hacer esta ilustración, ¿ya? Entonces vamos a un poquito continuar. Y aquí es una otra ilustración también. ¿Por qué les digo Photoshop para arquitectura? Porque muchas veces quizás lo que más eh, nos vincula a Photoshop es para fotografía, ¿no es cierto? Al margen de aquello, también es hacer algunos retoques o efectos, como se le llaman, para hacer los efectos en fotografía. También se pueden hacer en diagramas. Ya, aquí tengo tres diagramas, pues, le podría decir, donde estoy tratando de explicar algunas capas que he manejado acá en esta lámina, ¿no es cierto? Esta lámina igual lo podemos ver acá. Y aquí está. Estas nubes también son pinceles, aunque no crean, por eso a los que no saben, tratar de enseñar cómo se crean estas pinceles, ¿ya? Entonces ustedes pueden ver, cada uno es de un vínculo separado hasta este pequeño diagramita del avioncito, ¿no es cierto? O sea, le dan el toque al diagrama que ustedes están generando. Ahora, ¿qué sentido tendría este diagrama? Ustedes pueden darle mucha utilidad en cuanto a ustedes qué quisieran presentar, ¿no es cierto? Entonces pueden ponerle acá, no sé, hacerles estudio de topografía, ¿no es cierto? Topografías accidentales, en fin. Ustedes ya es más libre de cada quien qué quiere presentar, pero como recurso siempre es muy servicial este tipo aparte de manejar el Google Earth, ¿no es cierto? Porque este es un mapa de bits, entonces le sirve a, no sé, utilizar con topografía o hacer análisis de clima, ¿no es cierto? Entonces, bien importante aquello. Y el otro efecto que quizás ya no es tanto con el Google Earth, esto es más con una simple fotografía. Si se pueden dar cuenta, si se dan cuenta, perdón, aquí hay un perfil, ¿verdad? Del Illimani. Entonces, solamente yo le hice el recorte, hacer un tipo isométrico, porque esto no es isométrico, ¿no? Entonces, pero tiene ese efecto, entonces las nubes igual va, ¿no es cierto? Bueno, aquí como introducción también quiero mostrarles algo muy importante,
Yo siempre he seguido viendo algunos compañeros en la facultad de que tienen sus paneles, o sea, su proyecto es muy, muy bueno, muy interesante y la verdad vale la pena aplaudirlos porque, pero hay un detalle, ¿no? A veces tratamos de resumir a lo que quisiera eh, hablar bien de los compañeros que tienen buenos proyectos, pero lo que a veces la falencia es lo que se tiende a tener es de que es la falta de poder organizar tu información gráfica, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay una simple imagen, nada más por cambiar la rutina, en vez de poner un proyecto, un cubo, ¿no es cierto? Algo bien ortogonal. Entonces, he tratado de buscar este último trabajito que hice. Entonces, para que quizás algunos no digan de que estás mostrando algo un poco ordinario, un cubo, y pucha, con eso es fácil de presentar una infografía porque todo es cuadrado, líneas, ¿no es cierto? Entonces, si se dan cuenta, igual se maneja la misma lectura, ¿no es cierto? Aquí en esta parte hay un eje visual, ¿no es cierto?, que muestra el diagrama o el proceso formal o el proceso que tiene incluido cada capa, ¿no es cierto? Y esto es ya, obviamente, una jerarquía de estructuras o piel, ¿no es cierto? Este es el error que cometemos muchos. Esto lo voy a un poquito resumir. Digo, a ver si, a ver. Que cometemos mucho. En esta parte ven todos, ¿verdad? Me dicen si es que no aparece la imagen, porfa. Ya. En esta columna de acá, si se dan cuenta, hay unas líneas rojas donde están marcando el render, les podría decir, de la imagen, que cuando uno saca un render, ¿no es cierto? Y solamente ustedes le hacen, bueno, siempre lo hemos hecho, eh, copiar, pegar y acomodar con tal que salga en una sección como encajonada, ¿no es cierto? Entonces, ese es el error que muchos cometemos porque no tiene una lectura tan didáctica. Me refiero a que no es tan estético, ¿ya? Por eso hay algunos errores. Y a veces, y si se dan cuenta también acá, hay unos espacios de interlineados, le llamaríamos, donde aquí es más angosto, aquí es más grueso, ¿no es cierto? Entonces, a veces nos olvidamos de esos detalles, ¿ya? Y aquí quizás tratamos de poder vincular todas las imágenes en una sola cinta para que sea un eje visual, ¿no es cierto? Pero igual hay una falla o un error, porque no corresponde al tamaño de los diagramas, ¿no es cierto? Entonces, ténganlo muy en cuenta de que cuando ustedes saquen un render de su proyecto, no solamente hagan jalar y pegar y acomodar y ya está, ¿no es cierto? Sino que es un poco, en esta parte, mucho más estético porque se ve hasta la misma escala del proyecto, ¿no es cierto? Ahora hay otro efecto que aquí ven a la derecha, que también vale la pena explicarlo. ¿Por qué? Cuando tienen ustedes su proyecto, su panel, muchos eh, podemos tratar de quizás arruinarlo el panel. ¿Por qué? Tenemos esta cinta blanca y le da una jerarquía más a este diagrama que al propio proyecto que está como jerarquía en la perspectiva general del proyecto, ¿no es cierto? Entonces es importante quizás hacer este efecto de acá para que sea un poco más, para que se mimetice con tu proyecto, ¿no? En fin. Entonces, así que compañeros, les digo que traten de cuidar de estos detallitos. Yo sé que a veces ustedes pueden decir, pero son interlineados, que esto, o bien hay otras personas o compañeros que pueden decir, he ganado un concurso, qué tal, qué bueno, pero ves estos defectos y por más que les digas un aporte de comentario, ¿no? Él siempre te va a decir, pero igual he ganado el concurso, así, ¿no? ¿No es cierto? Al final esto es ética, ¿no? O sea, es lo que más te gusta hacer, es qué, qué cariño le das a tu proyecto, ¿no es cierto? Para que esté todo bien estético, ordenadito, ¿no? En fin. Y aquí a la derecha es otro error que también siempre hemos visto y creo que aún muchos compañeros lo hacen. Yo también lo he hecho, ¿no? En los primeros años, después me he dado cuenta que estaba quizás en un error visual, se podría decir, ¿no? En donde aquí todos cometemos
esta falencia, ¿no? Tenemos quizás un buen efecto acá con lo que les decía, que se mimetiza, ¿no? Con el panel, pero fallamos en la fuente del texto. Este texto a veces yo lo pongo quizás porque lo he visto e incluso hay otras fuentes que son un poco más extravagantes y no vale la pena porque al final tú estás mostrando el diagrama, ¿no es cierto? Ahora, en fin, puedes tener una buena fuente, ¿no? Con un lenguaje de arquitecto, pero quizás no hacemos este tipo de análisis, ¿no es cierto? Entonces, cada diagrama obviamente tiene un título donde expresa qué es lo que es este diagrama, pero también te dice qué contenido tiene este diagrama. Entonces, aquí pueden poner algunas palabras claves en cada cajón de textito, ¿no es cierto? Uno surface tectónico, ¿no es cierto? Entonces, téngalo siempre bien en cuenta estos detallitos porque por más sencillo que sea arreglar, es una estética bien bonita. Y en los concursos de arquitectura, si se van a fijar, vayan a ver láminas de arquitectura, van a tener casi el mismo lenguaje, así con un eje visual vertical, así bien acomodadito. Se van a dar cuenta. Ya, eso les quería mostrar una partecita. Y otro les quería mostrar, vámonos aquí, algunos proyectitos pequeñitos donde he llegado a hacerlo. Y como ejemplo les muestro, ¿no? Esto ya les había explicado, es el efecto. Este tipo de proyecto de diagrama, se podría decir, de extrusión de la superficie, igual lo podemos hacer en otro curso, pero en el internet hay muchas cosas de efectos que puedes hacer, ¿verdad? Y entonces hay uno parecido que yo me he fijado en el internet y haces con una cuenta y tienes que ir a pagar, entonces te sale muy carito, entonces no vale la pena tener ese programa y comprar. Entonces, como el internet es bien amplio, como todos dicen, ¿no? Entonces se puede aprender, entonces me di el modo de poder lograr hacer también este efecto, ¿no? Aquí hay otro también donde yo les quería mostrar. Este es el mismo proyecto. Como se dan cuenta, hasta para mi propia presentación he tratado de ordenarlo lo más sencillo posible. ¿No es cierto? Aquí son diagramitas, puedo tratar hasta la misma imagen ya te conecta a una lectura, ¿no es cierto? Del pequeño proyectito o prototipo, ¿no? La jerarquía, las otras jerarquías eh, que son regulares, por supuesto, y quizás aquí como texto, ya sé que esto es muy expresivo al poner 01, 02, 03, ¿no es cierto? Pero quizás hacer una lámina de arquitectura también tienes que darte cuenta que no siempre es para los arquitectos, ¿no es cierto? Entonces es también para las personas también comunes, ¿no es cierto? Quizás de otras áreas, donde les dan una estética visual, ¿no es cierto? Porque está en un eje vertical visual, ¿no es cierto? O sea, hay un orden. Entonces le da orden, aunque por más que no lo lleguemos a poner estos números. ¿Ya? Este ya les había mostrado. Este es el otro proyectito que también lo hice. Este ya es obviamente con programitas que ustedes, si también en otra oportunidad podemos practicar. Este es el Grasshopper y el Rhinoceros, ¿no? Pero vinculándome hacia el Photoshop para arquitectura, toda imagen o todo diagrama está tratándose de acomodarse visualmente, ¿no es cierto? Y en cuanto al programa que he utilizado, obviamente, a modo de curiosidad, algunos quizás ya lo conocen o bien, algunos recién lo están conociendo. Es bien interesante porque esta malla de parametrización se puede vincular a cualquier superficie que tú quieras, ¿no es cierto? Y también sencillamente puedes hacer esto no sé, en 2 minutos ya tienes esta estructura, ¿no? Obviamente hay que considerar que todo esto es de una manera de proyectista, les diría, porque el cálculo estructural, obviamente hay que, bueno, dialogar con el ingeniero, ¿no es cierto? En fin, pero haces este tipo de estructuras porque es un proyecto que tú quieres sugerir, ¿no? Y aquí está la superficie, como les decía, esta de acá, está vinculada a esta de acá. ¿No es cierto? Entonces,
Aquí este es un prototipo también donde ya está como lo más importante de la estructura y la envolvente, ¿no es cierto? Ya, les decía también que, bueno, se les había compartido la información del concursito que habíamos ganado en el 2017, ya no me acuerdo muy bien, eh, donde lo pongo bien importante porque esas son más que todo, al margen de que sí hay unos parámetros donde hay jerarquías de texto, ¿no es cierto? Lo pongo bien importante esto porque cuando se hace el concurso, todos tienen los tutores, ¿no es cierto? Como docentes, tienen asesores, ¿no es cierto? Entonces lo pongo para mí esto muy importante con mi equipo porque hemos trabajado con compañeros de ingeniería ambiental y civil y lo hemos logrado nosotros, o sea, me refiero sin asesoramiento. Ya quiero compartirles esto un poquito, haciendo un paréntesis a lo que se viene este cursito porque quizás alguien o nosotros hacemos caso al docente, que por hacer las cosas nomás por hacer, que tengo que hacer, que tengo tarea, ¿no es cierto? Incluso a veces hay horas extras que a veces vas denegando y dices, pero ¿por qué he hecho esto? ¿No es cierto? Me refiero a que ustedes traten siempre de vincularse. ¿Cuál es el objetivo a lo que ustedes tienen que llegar? Nuestro objetivo era, por supuesto, ganar, ¿no? Pero al margen de aquello que si hemos salido en tercer lugar, nuestro objetivo más satisfactorio ha sido salir en tercer lugar, pero sin el asesoramiento total de nuestros docentes, algunos docentes. O sea, prácticamente lo hemos hecho casi nosotros solos, o sea, con puros estudiantes. Y los demás compañeros lo han hecho eh, con sus asesores, en fin, ¿no? Entonces, y la estética de la lámina correspondía a un concurso como tal, ¿no es cierto? Con los otros compañeros que quizás no es solamente criticar por criticar, pero sí había una información más contundente con nuestra lámina, ¿no es cierto? En fin, aquí corresponde igual la jerarquía principal, que es esta de acá, la planimetría, ¿no es cierto? El título también, tiene que haber jerarquía de textos, de fuentes, ¿no es cierto? Aquí es la segunda jerarquía de iconografía, se podría decir, ¿no es cierto? Y aquí otros diagramas. Ahora sí, vámonos un poquito a lo que es el Photoshop también, donde a veces en lo contemporáneo siempre vemos siempre queremos expresar, ¿no es cierto? ¿De dónde ha salido tu proyecto? Ah, es que ha salido del aguayo, decimos, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay un aguayo y lo primero que hacemos es de presentar esto y ya está, ¿no es cierto? Esto lo pondré a mi diapositiva y ya está. No está mal, por supuesto, no está mal. Pero si te das cuenta, es que cuando tú entras al Photoshop y tratas de analizar, porque esto es un perfil de la ciudad, si se dan cuenta, cada franjita de este es un perfil de una ladera, que lo hemos tomado una fotografía y lo hemos acomodado, hemos hecho algunos efectitos y bueno, tiene una vinculación con estos recortes que hemos hecho con el mismo patrón de este, ¿no es cierto? Entonces tú no solamente llegues a hacer quizás mostrar como este un elemento único, sino que también puedes tratar de transformar o sí, transformar esa imagen en un tipo de arte que tú estás llevándolo a cabo y sacar tu misma generación formal o también por los colores, en fin, ¿no es cierto? Vemos también acá otro tipo de... Todo lo que les muestro es como un análisis de cualquier área que ustedes quieran considerar. Dame un ratito. Creo que hay mensajes, ¿no? ¿No? ¿O sí? No, no, están sacando fotos nomás. Ah, ya, ya. Pucha, han sacado full. Me van a pagar, porfa. Mentira. Ya, aquí está. Les quería mostrar esto porque, por ejemplo, yo estoy en el área de patrimonio, digamos, ¿no? Digamos, entonces lo que tengo que mostrar y explicar en esta ilustración es del billete de 20 bolivianos, que es la Casa Dorada de Tarija. Entonces, ¿cuántos años habrían pasado? ¿No es cierto? Y esta es casi una foto casi actual. Bueno, no es tanta, hace 2 años, 3 años.
Entonces tú tratas de hacer la fusión de estas dos ilustraciones y te das cuenta que aquí ha cambiado en el espacio exterior con estos semáforos, ¿no es cierto? Con estos semáforos, los cables. Entonces, desde ahí puedes partir a hacer tu análisis. Y al margen de aquello, no deja de ser una ilustración muy aparte para tu portafolio, en fin, porque no siempre es hacer las cosas para la universidad. Todo lo que tú hagas es para vos y tienes tu portafolio ya corriendo desde la universidad como universitario, ¿no? Esta ilustración es desde, obviamente desde hace un tiempito también, ¿ya? Entonces, de esta manera también te sirve hacer estos efectos de Photoshop. Bueno, yo digo no efectos, sino es tanto más una ilustración de lo que tú quieres mostrar, ¿no? Explicar. Bueno, aquí les muestro también un poquito sobre algún anteproyecto que hice también allá en Tupiza, donde, bueno, al margen de que sí hay una arquitectura de cada quien tiene su diseño, ¿no es cierto? Lo puede hacer como uno quiere. Pero yo les recomiendo a algunos que quizás no lo consideran muy bien, es que cuando manejan un motor de render, tienen su proyecto, pero deben irse a una opción donde dice líneas paralelas verticales claro, líneas paralelas verticales y tienen que activar eso para que su proyecto no sea a 3 puntos de fuga, sino a 2 puntos de fuga, ¿no es cierto? Hasta para sacar renders yo les digo que también tienen que tener un poquito de noción, aunque sea mínimo, de fotografía. No es solamente mandar y lanzar un render y por más genial que esté el render y pucha, pero se dan cuenta que hay otros los que hacen, bueno, si va al concurso de arquitectura, quizás es la mala toma del render no les favorece y bueno, otros dirán, pero ¿por qué he perdido ese concurso si mi proyecto era mejor que otros? Quizás en su render ha mostrado más el árbol que su proyecto, ¿no es cierto? Entonces eso ténganlo muy en cuenta también. Y la escala humana también no está por demás mostrarlo, que también tiene que ser considerado, ¿no? Solo les muestro como un ejemplo más que quizás ustedes puedan decidir a tomar consideración o no, ¿no es cierto? Aquí hay otro proyectito también que hicimos. Bueno, aquí es muy similar a este porque es una piel, ¿no? Este es otro pabellón por si acaso. En fin. Y les hablo un poquito de fotografía también, no como afición a lo que cualquiera puede quizás tenerlo en una línea que a uno le gusta, ¿no es cierto? También la fotografía es bien importante cuando se relaciona al fotoperiodismo, ¿ya? Ese fotoperiodismo te vincula a llevar una información gráfica, por supuesto, para hacer análisis en dos sentidos, ¿no es cierto? Aquí vemos una señora que quizás obviamente está sentadita, obviamente, está pidiendo alguna limosna, pero no deja de ser el contraste con este fondo que hay, ¿no es cierto? Un graffiti, pero puede expresarte, bueno, en direcciones en cuanto a qué área tú estás tratando de explicar, ¿no es cierto? Entonces, dale sentido a tu fotografía, no como quizás afición, sino que también dale un contenido a tu fotografía que pueda expresar en doble vínculo a tu proyecto, ¿no es cierto? Aquí sí hay un error porque, bueno, yo lo veo así. Aquí el loguito lo he puesto, no debería ponerle tan grande, quizás uno más pequeño, ¿no es cierto? Porque eso es también un error de nosotros cuando quizás queremos mostrar una fotografía muy genial, pero lo fregamos con nuestro logotipo o isologo, ¿no? ¿No es cierto? Una marca donde en vez de ver tanto más la imagen, vemos este logo, ¿no es cierto? Entonces siempre se aprende de tus propios proyectos que están bien o que están mal. Aquí también hay otro proyectito que también lo hice con Photoshop. Si bien el render te saca con eh, con una realidad virtual, por supuesto, pero con el Photoshop también puedes hacer algunos ajustes, ¿no? Por ejemplo, aquí hay unos foquitos, obviamente, y yo les he puesto estos destellos, ¿ya? Entonces le da un poquito de realismo, ¿no? Aquí hay unos destellos.
Bueno, y aquí hay otra fotografía que también a muchos compañeros les he visto que también hacen este tipo de arte, se podría decirlo, pero pocos nos damos cuenta el error que cometemos. Algunos hacen afición por afición, no los critico, o sea, cada quien está libre de hacer lo que quiera, pero aquí es bien importante mencionar, y esta fotito es muy particular porque si estoy tratando de analizar el contexto del lugar donde yo voy a intervenir con mi proyecto, veo al usuario, ¿no es cierto? El usuario que es muy importante. Entonces, tú te paras en el lugar y dices qué contexto hay, ves la plaza, porque esta es una placita. Entonces, justo pasó una señora, entonces yo traté de vincular, bueno, no es porque la única señora es que tiene esta manta, sino que eh, por tradición, ¿no es cierto? Porque muchas señoras del lugar, ¿no es cierto? Tenemos esta mantita que es bien simbólica de lo que es andino, ¿no es cierto? En fin, entonces yo lo he separado estas dos capas de que son de la plaza y la manta de la señora porque tiene un vínculo muy especial. Quizás la señora se viene aquí cada mañana y bueno, se siente más armónico, ¿no es cierto? En fin, esos análisis ustedes lo dan, cada quien. Y aquí hay otro también que es algo como fotoperiodismo. No está mal de que si quieren tomar una fotografía pueden también hacer un enlace entre las dos. Este es en el lado del Beni, donde se vincula también aquí en el lado del altiplano, ¿no es cierto? Y obviamente ustedes sacan su conclusión, así para no alargar mucho el tiempo. Tiene un vínculo ya, en fin, la fotografía misma te quiere decir qué es lo que tú quieres mostrar, no es cierto? Aquí hay otro también, hacer el estudio del usuario, quiénes son, cuál es la calidad de vida que tienen por su propia vestimenta, en fin, ¿no es cierto? Y aquí hay otra fotografía, esto ya obviamente es con un lente que tú, bueno, vas, pero no deja de ser un poco interesante cuando vas a hacer un retoque porque eh, llegamos a contextualizar el proyecto en sí y adyacentes, dónde está situado del proyecto, ¿no? Con la fotografía. Y aquí un poquito también de consideraciones, me refiero a la fotografía, ¿no? Aquí hay otro también que quiero mostrar las estructuras. En fin, ya, no les quiero cansar mucho y después quiero mostrarles un poquito de esto también, de lo que les quería decir. A ver, ¿dónde está? Aquí, Expo Curso. Ya. Yo les quiero mostrar la jerarquía de las láminas, ¿sí? Muchos cometemos, ya les decía, algunos errores de poner información o bien las letras más grandes y mi lámina ya está completa y ya está terminada, ¿no es cierto? Aquí les muestro la otra lámina del concurso que hemos obtenido como tercer lugar y aquí está la jerarquía principal como imagen, ¿no es cierto? Voy a hacerlo más rapidito porque tenemos que crear los pinceles para que no se nos vaya mucho tiempo, ¿no es cierto? Y aquí hay otros también, otras elevaciones. Yo les quiero también considerar de que cuando alguien en el grupo dice que yo voy a hacer las láminas, entonces tiene que tener toda la información, ¿verdad? En este caso quizás no hemos vinculado mucho con nuestro equipo porque ya nos hemos metido dos personas a la elaboración de nuestra lámina, ¿no? Que un poquito, si se dan cuenta, aquí hay se va degradando de cada persona su manera de elaborar la lámina, ¿no es cierto? Entonces aquí lo ha hecho uno, aquí lo hemos hecho quizás uno y el otro también, aquí ya lo hemos hecho o lo ha hecho el otro compañero, entonces un poquito ya hay de cada quien su toque, ¿no es cierto? Como dicen otros compañeros. Entonces aquí hay mucha información donde como error yo les puedo decir que quizás no cumple una lectura muy explicativa del proyecto, pero sí corresponde la información que llegaría a tener este proyecto, ¿no? La zonificación, en fin.
Aquí está la otra lámina que igual está. En fin, y también hay este tipo de aporte que puedes hacer con el Photoshop en tu lámina o en tu presentación en la diapositiva de tu proyecto. Es analizar también cualquier cosa que tú, quizás no en arquitectura esto, ¿no? Quizás esto es más un arte, ¿no? Pero ahí está la jerarquía de título, en fin. Esto igual puedes hacerlo en Photoshop. Como les digo, pueden hacerlo en Illustrator, que es mucho más conveniente, y no en Photoshop por los vectores, ¿no es cierto? Yo les muestro esto como un pequeño trabajito que hicimos desde la universidad en primer año, segundo año, ¿no es cierto? Como afición, pero ahí está. Y este igual es de la universidad, donde hicimos un análisis de la cafetería y está toda la información, pero aquí hay algunos errores, ¿no es cierto? Estos puntos que ven en círculo llaman mucho la atención más que a veces el proyecto. Entonces tengan cuidado de maximizar los puntos, cada diagramita que ustedes quieran mostrar, ¿no es cierto? Entonces aquí igual se ve lo que es hasta hacer los diagramas así tipo sketch. Igual lo pueden poner acá en lámina con un efectito. Bueno, quizás la mayoría sabe, si es que no, me dicen nomás qué efecto lo que he mostrado quiera volver a explicar, ¿ya? En el Photoshop que ahorita vamos a ver. Y aquí está también la otra lámina, ¿no es cierto? La jerarquía visual. Aquí también es parecido al otro. Aquí también, ¿no es cierto? Puedes también hacer la superposición de tu sketch y la fotografía de fondo, ¿no es cierto? Y aquí también tus análisis de flujo de los estudiantes o cualquier usuario, ¿ya? Esto igual es de la universidad hace mucho tiempo. Este círculo también que hasta ahorita lo veo y digo, pucha, llama más la atención este punto que mi propia información, ¿no es cierto? Aquí hay información, 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 información. Y este es otro trabajito de mucha afición, les diría, porque, bueno, si tienes que hacer alguna presentación, no está por demás que también te animes a hacerlo, ¿no es cierto? Y aquí hay una revista que hemos publicado con el CDA en la universidad, pero este es una propuesta de portada. En la primera revista quizás no se ha dialogado bien con la comisión, con los organizadores, perdón, los que están nexos a aquello, pero esta era mi propuesta de portada, ¿no es cierto? Aquí está otra propuesta de la portada que tenía que tener la revista. Esta es otra, ¿no es cierto? Esta es otra. Y este es, bueno, un pequeño arte, ¿no? En fin, ya, para resumir todo un poquito de lo que venía la sesión, aquí vamos a ver, ya. Y ahora sí nos vamos a ir Hay algunas preguntas, si es que tuvieran, me dicen nomás, ¿vale? Aquí hay una planta arquitectónica donde ustedes lo van a exportar, en fin, ¿no es cierto? Yo voy a alterar aquí un poquito porque quizás aquí no se muestra que está con una jardinera, ¿no es cierto? Pero visualmente yo lo voy a alterar, ¿ya? Le he puesto esto y casi yo estoy suponiendo que todos saben manejar Photoshop, quizás en nivel básico, ¿no es cierto? Para los que no saben, me dicen cualquier consulta al WhatsApp y yo voy a tratar de sacar unas capturas de imágenes, a dónde ir, a qué pestaña, ¿no es cierto? Así que, pero por ahora, por el cursito, yo les voy a explicar a lo que se venía, ¿ya? Entonces, tengo esta cinta, esta capa verde, ¿ya? Donde yo lo estoy poniendo como un césped, ¿ya? Ahora, yo les decía, para poder manejar los pinceles, para poder crearlos, yo les voy a enviar un enlace donde lo he descargado, ya, este enlace de aquí, donde dice árboles,
Les voy a compartir todo esto de este recurso, ¿ya? Por ejemplo, yo voy a descargarme este árbol de acá. Creo que ya lo tengo aquí, lo voy a descargar por si acaso. Ya. Descarga. ¿Dónde estás? Aquí está. Este es. Voy a abrir una... Me están siguiendo todos, ¿verdad? Me dicen si es que voy muy rápido o me dicen, puedes volver a repetir y voy a volver a repetir, ¿sí? Me voy a crear una imagen, digo, un lienzo. Pueden ponerlo de 1000 por 1000 de píxeles. Ya, bueno, no sé, le pueden poner quizás 180. Crear. Y tengo este lienzo donde yo voy a poner aquí la imagen que yo he descargado de acá. ¿Dónde estás? Este de aquí. Donde ven que es un árbol en PNG, ¿no es cierto? Para que ustedes puedan creerme que es un PNG, ¿no es cierto? Sí hay errores, por supuesto, pero bueno, ahí está. Aquí es, perdón, aquí era. Ahí es, ¿no es cierto? Ahí está el PNG. En fin, para crear este pincel, porque muchos pueden hacer este efecto, ¿no es cierto? Pueden aplicar de esta manera. Tienen la descarga, descargan la imagen PNG, se van a Photoshop, pueden vincularlo acá, ¿no es cierto? Pueden hacer de esta manera, tic, tic, después hacen copiar, ¿no es cierto? Control J, ponerle aquí, van zonificando el lugar, ¿no es cierto? Pero si se dan cuenta, aquí en la parte derecha se está creando capas, ¿no es cierto? Se está creando capas, ¿no es cierto? 1, 2. Y cuando tengan me imagino que podría ser una zona paisajística y pueden tener muchas capas, ¿no es cierto? O bien lo pueden hacer clic derecho si quieren ahorrar más para que sea el trabajo con con menos, con menos megabytes, ¿no es cierto? Lo pueden combinar, en fin. Pero igual está guardando una información un poquito pesada para que no sea de esa manera, para que no puedan hacer eso. Y no siempre con árboles, sino también aquí con escala humana. Entonces, por eso yo les decía para crear pinceles. ¿Ya? Entonces, yo les voy a un poquito, para los que no saben, los que ya saben, bueno, apóyenlos a los otros compañeros en alguna oportunidad. Ya, aquí yo estaba creando este arbolito. Lo voy a maximizar, ¿sí? Y me voy a ir aquí. Esto es para crear el pincel, ¿sí? Se van a edición. Después se van a definir valor de pincel. Y aquí pueden poner, no sé, árbol 10. Voy a poner ya. Árbol 10. Ok. Y como ustedes verán, como que se me ha previsualizado el pincel, ¿no es cierto? Yo me voy a ir a mi proyectito y para cambiar el ajuste del tamaño de mi pincel, hago con Alt y clic derecho voy a hacer en forma horizontal para ver el tamaño del pincel, ¿sí? Y clic y también Alt con clic derecho, y si hago de forma vertical es la opacidad del pincel, ¿no es cierto? Hago aquí uno, perdón, aquí voy a hacer así, ¿no es cierto? Sale muy grande, entonces sale la opacidad es muy fuerte, voy a bajarla así, ¿no es cierto? En fin, entonces es más fácil utilizar en formato pincel para que sea un poco más rápido, ¿no es cierto? Yo lo voy a cambiar de color. Voy a poner, por ejemplo, aquí. ¿Ya? Y aquí está mi pincel. Es de acá. Pueden irse a este iconito. Pueden abrir.
y su pincel está en previsualización, y aquí abajo igual pueden poner el espaciado. Si tienen tienen que hacer un paisajismo, entonces solamente es darle hacer clic como pincel y ya está, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo lo voy a dejar ahí por el momento, ok, y solamente voy pintando, ¿no es cierto? Pam, pam, pam. Y puedo tener aquí árboles. Ahora, como les decía, como es un pincel que tiene este espaciado puede ser más ceñido, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, lo que yo puedo hacer es darle con un clic sostenido y se va pintando, ¿no es cierto? Clic sostenido y le voy pintando, ¿no es cierto? Puedo cambiar obviamente de color, de hacerlo un poquito más real, para que ustedes no estén haciendo capa por capa, ¿no es cierto? Lo que les decía aquí en las capitas, aquí yo ya estoy trabajando en una sola capa, ¿no es cierto? Eso es uno. Estoy exagerando un poco para que se entienda un poco este pincel, ¿sí? Y ahora ese pincel quizás también nos puede servir para hacer algún tipo de diagrama, ¿ya? ¿En qué sentido? Igual para no estar creando un cuadradito, por ejemplo, de flujos de personas, para no estar creándome de esa manera, hacer control, para hacer copiar, pegar, ¿no es cierto? Así, de esta manera. Digamos que esto es un análisis de flujo de los usuarios, ¿no es cierto? Y aquí se dan cuenta que se está creando muchas capitas, ¿ya? Entonces yo me voy a crear una capa nueva que está superponiendo, y me voy a crear también un nuevo pincel, ¿ya? Por ejemplo, mi pincel va a ser de este tamaño. Se puede cambiar, no hay problema. Ya. Y lo que tengo que hacer es edición y después definir valor de pincel, ¿sí? Hacen clic, aquí le voy a poner, no sé, eh, diagrama voy a poner, ¿sí? Diagrama. Ok, ok, me voy aquí ahora, ¿sí? Y si se dan cuenta otra vez, me está previsualizando el cuadradito, ¿no es cierto? Si hago clic, ya es muy grande. Entonces me voy a esta parte donde voy a configurar el tamaño y el espaciado. Por ejemplo, lo voy a poner ahí. Ya, ahí. Y voy a explicar acá, por ejemplo, si yo tengo unos usuarios que hacen el uso, por ejemplo, caramba, ahí. El uso en esta parte, lo que voy a hacer es manchar nada más acá con clic sostenido como si estuviese pintando, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay donde hay más flujo de personas, yo pudiera decir, ¿no es cierto? Aquí. Esta parece muy ceñido, lo voy a hacer un poco más espaciado. Ya, este es para hacer el análisis, por ejemplo, si quieren hacer de una zonificación de usuarios, qué lugar donde hacen más uso de alguna un ambiente, en fin, ¿no es cierto? Y voy a poner otra capa, ¿ya? ¿No es cierto? Aquí voy a poner, en fin. Esto es para hacer diagramitas, les sirve mucho a ustedes porque a la hora de explicar hasta en diapositivas, lo que sabemos hacer es irse a internet, buscar y diagramas, no sé, de flujo, y hasta pegamos solamente eso, ¿no es cierto? Pero si podemos hacer esto es mucho mejor, y al final esto podemos darle una opacidad un poquito más bajito, ¿no es cierto? Por ejemplo ahí, y se ve lo que es el diagramita, ¿no es cierto? En fin, ahora este mismo efecto de hacer la zonificación, y con esto acabo.
Es lo mismo que tenemos aquí una axonometría, una planimetría, obviamente de un espacio exterior. Bueno, no es planimetría, ¿no? Es un espacio exterior isométrico. Y de la misma manera vamos a crear un pincel aquí. Esto lo voy a cerrar, ¿sí? Este y este de acá. Y con esto acabo, ya no les aburro mucho. Aquí. Se van a ir a descargar igual, no sé, una escala humana o la que ustedes quisieran que sea. Me voy acá, le pongo aquí, Enter, consulte rasterizar. ¿Ya? Entonces este es el pincel que yo voy a tener aquí. ¿Ya? Entonces lo que yo voy a hacer, lo que ya hice anteriormente, edición, definir el valor de pincel. Aquí voy a poner, no sé, escala 1, voy a poner así, escala 0,1, ok. Y me voy a ir a este lugar. Ya se imaginan más o menos qué es lo que estoy pretendiendo hacer. Voy a escalar un poquito mejor, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahí hay lo que he dicho, y hago esto, ¿no es cierto? 1, 2. Ahorita no está en buena resolución, por eso está con ese. Y, por ejemplo, perdón, miren, aquí el pincel está muy ceñido. Si hago clic sostenido, ¿no es cierto? Se va rayando. Entonces, para evitar aquello, tengo que irme a esta parte de acá, donde estoy apuntando. Y aquí el espaciado lo voy a darle un mayor rango. Por ejemplo, ahí. Ahí lo voy a dar, ¿ok? Atrás. Otra vez aquí. Y ahora voy a hacer clic sostenido y miren que se va manchando solito, ¿verdad? Eso es para ver la escala. Por ejemplo, yo quiero analizar que aquí hay mucho flujo de personas, entonces pongo acá. Clic sostenido y voy pintando. ¿No es cierto? Entonces esto nos sirve en arquitectura, Photoshop, porque creamos pinceles para poder darle una postproducción a nuestros paneles o bien hacer alguna, de presentar alguna zonificación, de presentar algún tipo de diagrama donde yo quiero hacer un estudio de, no sé, en este caso flujo de personas, ¿no es cierto? Y aquí puedo poner obviamente otro color, en fin, ya eso es de ustedes, ¿no? Y para que se vea también el proyecto, aquí está, ahora sí. Van pintando, en fin, ¿no es cierto? Pueden decir de que, bueno, usuarios son más, en este lugar hay más quizás comerciantes, o pueden decir que aquí hay más varones o mujeres, en fin, ¿no es cierto? Que aquí hay más circulación, donde hay, en fin, ¿no es cierto? Es eso, para eso es este pincel de que he tratado de creer, de que ustedes puedan tomarlo en cuenta en sus paneles. ¿Sí? Entonces eso era, compañeros, no los quiero aburrir mucho. Entonces, hasta ahí sería mi exposición un poquito para poder después ya mañana hacer otro tipo de efectito, o bien lo que ustedes quisieran que lo que yo he explicado vuelva a explicar, en fin. ¿Sí? Listo. Bueno, pues muchísimas gracias, arquitecto Salomón, por su presentación y mañana también vamos a tenerle presente para que continuemos con la explicación. Le agradecemos por su presencia. Muchísimas gracias. Listo. Bueno, yo quería, Salomón, quería preguntarte si también podías un poco enfocarlo, el tema a los trabajos a mano, ¿no? Que ellos están desarrollando, porque Ya. están en segundo año, la mayoría, bueno, una parte sí tiene computadora y algunos todavía no tienen computadora. Entonces, el primer proyecto que estamos desarrollando se va a hacer a mano, ¿no? Obviamente los que sí ya están manejando computadora lo van a poder hacer en computadora, pero son pocos, no es una mayoría de los que manejan programas. Entonces, si mañana podrías apoyarnos un enfoque o tal vez en otra clase, no sé,
Sí, 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 está bien entonces. Para mañana voy a armar algo referido a aquello y lo vamos a presentar. Ya, ahora no sé si tienen preguntas algunos, tal vez algunas dudas, como tú decías, ¿no? No sé Sí, si estás dispuesto a daros unas si hay respuestas. alguna pregunta, me dicen y pues... Ah, y lo que les decía, les voy a compartir el link de lo que se vaya, para que se vayan a descargar, como les decía, donde puedan descargarse las plantas, los arbolitos, ¿no es cierto? Entonces igual les voy a compartir, no hay problema. Ah, genial. Sí. Ya, no sé, ¿alguien tiene preguntas tal vez? No sé, o lo dejamos para mañana de repente, ¿no? Nadie, creo que por el momento. Sí, yo creo que no hay tanta pregunta porque como esto es más aplicativo, entonces deberíamos estar en una clase presencial y ahí serían las preguntas, ¿no? ¿Qué efecto he utilizado? ¿O qué pestaña he hecho el clic? En Claro, fin. lo que me han preguntado también era, algunos me decían que si va a ser desde el básico, porque algunos no manejan el Photoshop todavía. Ah, ya, ya. Entonces, tal vez ese enfoque también, ¿no? A algunos que todavía no manejan, un pantallazo de las herramientas de repente, ¿no? Sí, está bien. Entonces lo voy a trabajar también aquello. Ya. Sería, Entonces, sería también interesante si mañana, arquitecto Salomón, lo podríamos elaborar un panel así sencillo y explicarles, digamos, cómo podríamos elaborar un panel de arquitectónico. Ujú. Como Bueno, un está bien. ejemplo, y Sí, utilizando, ¿no? El Photoshop. ok, sí, positivo, positivo. Muy bien, gracias. Salomón, el tema, nosotros lo que estamos haciendo, están ahorita en la etapa de diseño y tienen que presentar un panel, ¿no? Más adelante, pero entonces está bien lo que estás viendo. Ellos ya van a manejar cada uno de los estudiantes va a ver qué herramientas le conviene manejar para diferentes, la forma que quiere presentar, ¿no? Ujú. Sí, entonces sí, está bien. También puede ser también un collage, ¿no? O una Sí. lámina. Y el tema de la foto creo que es importante, ¿no? También que sepan trabajar con las luces, etcétera, ¿no? Mm. De repente sería un taller más adelante, ¿no? De foto, Salomón. Sí, es mucho mejor así para enfocarnos en ese sentido, porque esto era un poquito más de todo un poquito y crear algunos pinceles y un aporte a las láminas, ¿no? Pero como usted dice, para mañana lo voy a adicionar esa consideración que usted me dice para poder explicar un poquito. Bueno, eso solamente de mi parte, pero no sé si alguien quiere preguntar o quiere sugerir algo, no sé. Creo que nada. A veces tarda un poquito la señal, de repente es eso. Sí, sí, siempre pasa eso. O se han dormido, tal vez. No es horario de novela, por suerte. Más bien, más bien. Sí. Ya, Aquí, eso entonces aquí. Aquí hay una pregunta. ¿Alguien quiere preguntar? Sí, sí, sí. bueno, sí, como lo mencionaba anteriormente, sería bueno que nos enseñara el proceso de elaboración de un panel. Y estoy de acuerdo con esto. Ya, listo. Lo voy a, entonces para mañana trabajar en aquello y explicarles un poquito mejor en eso. Ya, bueno. Bueno, gracias, Salomón. Te agradezco mucho. Listo, aquí. Bueno, muchísimas gracias, arquitecto, y nos vemos el día de mañana. Muchísimas gracias a todos por su presencia y que les vaya muy bien. Gracias, arquitecto Fernando Martínez, y muchísimas gracias a todos. Ya, Listo. gracias a todos. Luego. Gracias. Este curso lo vamos a grabar en el canal de YouTube. Lo vamos a tener también. Samael, espero que lo haya grabado y creo que varios lo han grabado y lo podemos. Pero oficialmente vamos a tener un canal más adelante, un canal de Arquidosis, pero como es parte del taller, también tenemos un canal del taller, entonces ahí va a estar, ¿no? Para que los que quieran ver nuevamente lo van a poder ver. Eso, bueno, y gracias a todos, chicos. Entonces, mañana nos veríamos, ¿no? Muchas gracias. Y una cosa, ¿no? A los que están interesados, eso antes de cerrarlo, si quieren verlo en vivo, nos piden el link, les mandamos el link a los interesados, como está Johnny y Johnny Casuriaga, que me han pedido que les mande el link. Entonces,
están conectados y bueno, pues bienvenidos y siempre a todas las charlas que tengamos y pueden participar con toda confianza, por favor. Eso, listo, gracias. Chao, chao. Bien a todos, hasta luego. Y gracias, Salomón. Listo, listo.